Bien, mis amados, me alegra nuevamente poderles saludar. Un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios en su amor, en su misericordia nos concede. Y qué bueno ser agradecidos por esa vida plena que Dios nos da para vivirla al máximo, vivirla en la experiencia de Dios. Desafortunadamente, la gran mayoría, no podemos decir que son pocos, sino muchos los que están lejos de este camino, lejos de este propósito, y pues uno lamenta mucho que la Navidad o que cualquier actividad se haga lejos de Dios. A pesar de que vemos tantas consecuencias, aún así no hay una transformación, no hay un cambio de vida, verdaderamente un cambio que amerite, que se diga que hubo algo diferente, sino que no, desafortunadamente no es así lo que está pasando. Pero nosotros estamos en Dios, Él está en nosotros y agradecerle a Él todos los días. No podemos hacer pausas diciendo no hago esto o aquello porque estamos en Dios, a Dios nos debemos. Él nos compró con su sangre, Él nos compró con su amor, Él tuvo misericordia de nosotros, nos trajo, nos acercó a Él con cuerdas de amor y eso amerita pues gratitud, gratitud. Si hay algo que debemos tener con respecto a Dios es esa gratitud, una gratitud permanente, constante, donde Dios se sienta también agradado de que lo que Él hizo valió la pena, ¿sí? Valió la pena. Nosotros dependemos siempre de Dios. Es una constante. Es algo que no podemos obviar, sino que Él siempre nos va a tener en sus manos. Y nosotros hacemos bien también en dejarnos guiar de Él, dejarnos llevar de su mano, porque Él siempre nos llevará, como dijo David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿M? Nada nos va a faltar cuando estamos en Él y cuando Él está en nosotros. Entonces, vamos hacia adelante, mis amados, vamos avanzando, creciendo en Dios para mejores cosas. Bienvenidos en esta mañana. Quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias, eh, en Juan, Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a tener una palabra, cómo Dios libera a una persona, cómo Dios salva a una persona. ¿M? Juan 8, del verso 1 en adelante. Quiero que usted también busque ahí en su Biblia y va a corroborar esta lectura. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Mm? Cuando Dios quiere sacar en limpio al acusado, sabiendo que es culpable, pero lo sacan limpio. Ese es el amor de Dios. Entre más nosotros conozcamos a Dios, a Jesús, su palabra, al Espíritu Santo, y entre más nosotros tengamos comunión a través de la oración con Él, nuestra vida va a estar más tranquila. Una vez mi hijo estaba predicando la palabra y él decía algo que es fascinante. Él dijo así textualmente: no es para dónde voy, sino es con quién voy. ¿Quién va conmigo en el caminar diario, día a día? Cuando uno lo conoce a él, cuando uno sabe sus gustos, cuando uno le conoce su amor, es muy similar a conocer a una persona. Conocer a una persona cuando es fiel, cuando es leal, cuando es sincera, cuando es responsable. Entonces, cuando uno tiene una persona así al lado, uno confía más, uno descansa más. Aunque la Biblia dice que no hay maldito el hombre que confía en el hombre. Aún así, hay personas que se ganan nuestra entera confianza, pese a que en algún momento pudiera dar la espalda. Aún así, no hay problema. Pero mientras fue fiel y fue leal, nosotros tuvimos confianza, descansamos en esa persona, le confiamos secretos, le confiamos objetos. ¿Por qué? Porque esa persona es de fiar. Así pasa con Dios, mis amados. Porque estos hombres que le traen a esta mujer que es sorprendida en adulterio, aunque ellos se la colocaron enfrente para tentarle, a ver qué pensaba él, qué decía él, pero voy a decirles algo que es como una frase y a la vez un juego de palabras. Nada más tonto, voy a decirlo así, escuetamente, nada más tonto para una persona querer culpar a Jesús o buscar como algo negativo en Jesús, traerle una mujer pecadora a Jesús, ¿sí? O sea, ellos pensaron que Él es como nosotros, que Él la iba a justiciar, que Él también se iba a poner del lado de ellos por motivo de la ley. Nada más tonto que eso, ¿verdad? Traerle un pecador a Jesús para que Él lo saque culpable. Si Él vino, si se despojó de ser Dios por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Así puede que pretender uno que el Señor le halle la razón para condenar a alguien, eso con Él no va a pasar. Me gustaría saber qué piensa Viviana Pineda, que está con nosotros desde Planeta Rica, Córdoba. Y me alegra mucho que se pueda conectar en esta hora. Ah, bueno, está al lado de su amado esposo, Hola Gerson. Qué bueno saludarles. ¿Qué piensan ustedes ahí al respecto con esta introducción? Buenos días.
Hola, Vivianita, cuéntenos. Buenos días, mi pastor, bendiciones. Buenos días Amén. para todos. Mi pastor, es impresionante cómo la palabra habla acerca tiene como diferentes testimonios acerca de cómo Jesús obraba siempre con tanto amor, mi pastor, con tanto amor. Yo creo que si hubiésemos sido nosotros, no hubiésemos pensado en el amor por esa mujer, sino también la hubiésemos acusado, mi pastor, porque él era Jesús, él sabía lo que había venido, él sabía, él tenía claro cuál era el propósito, mi pastor. Entonces yo creo que por eso su reacción ante esta situación. Y qué bonito, aún lo sigue haciendo, aún sigue siendo ese Jesús de brazos abiertos, que abraza, que perdona, que está allí para escucharnos, que siempre está atento, mi pastor. Y, y de verdad que es impresionante ahora que usted lo decía de esa manera, de ver cómo dice la palabra que él ni siquiera levantó su cabeza, o sea, él no estuvo interesado en ver quién era ella, cómo la traían, o sea, él solo esperó, él escuchó como con tanta paciencia y, y después que ya hablaron, ahí sí él dijo, bueno, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Qué sencillo, pero qué profundo, Ujú, porque esto los desarmó a todos los desarmó. ¿Quién está libre de pecado? ujú. Entonces, mi pastor, de verdad que qué bonita palabra. Y bueno, es una alegría saludarles, mi pastor. Es una alegría saludarles, estar aquí conectadas. Bendiciones para todos. Estoy aquí con mi esposo Gerson, escuchando el devocional en este tiempo, mi pastor. Amén. Muy bien. A nosotros también nos alegra que esté y que participe. Nosotros conocemos, sabemos su trayectoria en Dios, su conocimiento, su potencial que tiene. Y estos aportes que hace son extraordinarios. Muchas gracias y bienvenidos. Entonces, Gracias, mis amados, eh, llevarle a una persona a Jesús, siempre Él la va a sacar en limpio. Siempre. Así que no se preocupe, que a veces uno dice, ay Señor, pero es que no se lo merece. Esa famosa frase, no se lo merece. Mire el daño que ha hecho. Mire el mal que ha hecho. Mire cómo es. En cambio, yo sí soy mejor, ¿no? Cuando ¿a qué acudió el Señor Jesús? A los pecados de ellos también. Voy a dar un Quizás no. testimonio. Claro, Miguel, buenos días. ¿Cómo Buenos está días, usted? pastor. Yo Buena vida. quisiera contar un testimonio que escuché una vez por parte de una persona cristiana. Pues creo que viene como al tema. Claro que sí, bien pueda. Me acuerdo, era una persona que me dijo que una vez estaba en una convención en X ciudad. Eso era como un fin de semana, me dio a entender que era como un sábado, domingo, lunes. Entonces dijo que él había quedado encargado en la entrada de la puerta, ¿no? Sí, Dice que llegó una pareja, un hombre y una señora. La señora llevaba la boleta, ingresó, pero el señor le dijo al hermano que estaba en la puerta que no, que él no había pagado la boleta, pero que le gustaría ingresar. Entonces él le dijo, hermano, tranquilo, siga. Le dijo, pero ¿cuánto vale la boleta? Le dijo, no, tranquilo, siga. Lo dejó seguir. Dice que esta persona era, como haga de cuenta, es que él me dijo el nombre, pero no me acuerdo. Era como la mano derecha, haga de cuenta de tiro fijo, pero era la mano derecha, era de los paramilitares. sí, Entonces, que wow. era una persona que era de sangre fría, que a él le decían hay que matar 10 y él abría el hueco y 20, 30 los que le Tenaz. dijeran, y echaba tierra y tapaba. Wow. Entonces dice Imagínese. que él entró ese día y salió. Al otro día volvieron, él entró y él volvió y le dijo a la entrada, le dijo, no, yo vine ayer y me gustó, pero no, yo no he pagado la boleta, yo pago la boleta. Le dijo, no, tranquilo, siga, lo dejó seguir, ¿sí? Dice que Dios lo tocó en esos 2 días porque dice que por él vinieron después a buscarlo. Le dijeron que el jefe lo necesitaba. Entonces le Uy, dijo, no, pues yo la verdad, yo estoy temeroso de Dios y yo no vuelvo.
Dijo, pues usted ya sabe qué le pasa. Dijo, pues que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero yo no regreso. Va bien. Entonces, ese sería como el testimonio que se me quedó de esa persona que me lo contó. Porque Dios es capaz de transformar hasta a esas personas que a veces nosotros juzgamos, Muy bien. que han cometido cosas muy graves. Sí, sí, muy delicado, exacto. Muy bien, Miguel. Gracias. Bueno, Entonces notemos, amados, que el amor de Dios es así. O sea, tratar uno de orar y decirle, Señor, castígalo, corrígelo. Señor, no lo deje entrar. Decía una vez bueno, dos señoras cristianas y una le decía a la otra, yo no sé cómo va a ser Dios para meternos a las dos al cielo. No nos podemos ver. ¿Cómo sería como el odio, el rencor entre ellas que decían no? Y ambas creyentes. Pero aquí se está hablando el caso de esta mujer sorprendida en adulterio, no era mujer creyente, sí, era judía, pero no seguía a Jesús, no era temerosa de Dios. Que hay que tener en cuenta eso, que es como el caso que habla Miguel. Una vez es por dinero, muchas personas se pierden porque se está más interesado en el dinero que en la persona. ¿M? Todo se vuelve signo pesos. Por eso como iglesias nosotros debemos ser prudentes, muy prudentes, porque Dios es el que pone en las personas el querer como el hacer. Pero cuando se crean compromisos, todo por mostrar, todo por aparentar, y eso está sucediendo desafortunadamente. Hoy en día ya no se habla ni siquiera discretamente de la economía, sino así. O sea, el pastor asume unos compromisos personales, ni siquiera son de iglesia, ¿sí? Es que tengo que hacer esto o aquello, o comprar mi casa, que tantas cosas. Y todo es una consecuencia. O sea, por causa del trabajo, Dios toca el corazón de las personas para que a la iglesia no le falte. Pero cuando uno entra en esos egos, en esas pretensiones de, de sonsacar, entonces estamos viendo lo que se está pasando. Esta mujer, cuando es llevada a los pies de Jesús, vamos a ver algunos detalles. El primero, ¿por qué el Señor Jesús minimiza la gravedad de este pecado? Que era un pecado grave, era delicado, ameritaba que la persona fuera apedreada. En segundo lugar, ¿por qué el Señor la perdonó tan rápido? ¿Sí? Es que estos detalles es bueno verlos, asimilarlos y aceptarlos. Siempre se ha dicho que es más fácil convencer a Dios que convencer a una persona. Qué ironía no de la vida, ¿cierto? Usted a Dios lo convence con dos lágrimas, con un remordimiento y con un arrepentimiento sincero. Pero a una persona ni llevándola a la mejor pescadería, ni llevándola a la mejor pescadería. ¿Por qué? Porque las personas somos dados a acorralar, somos dados a manipular a la otra persona, porque a veces no se perdona por tener sometida a esa persona a un rigor, a un chantaje, y eso es delicado, es muy delicado uno chantajear a las personas con una falta. ¿Se acuerdan? ¿No han visto usted personas que dicen, no, yo no puedo cometer este otro error porque me tienen en la lista negra? Estoy en la lista negra donde yo haga esto, me sacan a relucir aquello. Entonces, eso es manipulación. Eso es un chantaje psicológico.
Y aquí el Señor Jesús no, la perdonó rápido, rápido, eso fue rápido que le borró ese pecado. En tercer lugar, ¿por qué no lo repiten? Este mensaje solamente está aquí, en el Evangelio de Juan. Por eso, si hay libro que yo recomiendo para leer a una persona que ojalá esté comenzando la vida en Cristo, es recomendable que lea el Evangelio de Juan, perdón. ¿Por qué el Evangelio de Juan se recomienda? O en lo personal, ¿por qué yo lo recomiendo? Porque el Evangelio de Juan habla del amor de Dios. Habla del amor de Dios. Si quieren, anoten eso, por favor. El Evangelio de Juan habla del amor de Dios, un Dios cercano, un Dios que perdona, un Dios que da oportunidades. Entonces, el único registro de esta mujer, de este acontecimiento, está aquí en el Evangelio de Juan, porque Juan era dado a eso. Quizás también lo vio Mateo, lo vio Marcos, ¿sí? También lo vio Lucas, pero ellos no les pareció que debía estar ahí. Pero aquí vemos que Juan sí, no tiene problema con eso. Dice, no, coloquemos esta historia también ahí, porque amerita. Tal vez se le va a repetir a alguien. Entonces los demás no la ven, pero no interesa, no interesa, porque a veces da pena, ¿cierto? Y algo que me fascina a mí de la Biblia es que Dios no le oculta nada a nadie, no le oculta nada a nadie. De David, él pecó con Betsabé y está registrado. Y cualquier buen escritor diría, uy, no, que no sepan esto, qué pena que digan que los colombianos somos así en el exterior. No, creo que no hay nada que tapar, no hay nada que ocultar. Lo importante es no ser uno el problema. Eso sí me parece como más serio todavía, que uno no sea el problema, que uno no sea el que como que el que continúe el mal, sino que seamos del lado de los honestos, de los fieles, de los leales. Antes de profundizar más en el tema, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos añada más sabiduría. Usted ya tiene sabiduría, pero un poquito más no cae mal. Que nos añada conocimiento, porque usted ya tiene conocimiento, pero ese adicional de Dios cae bien. Que nos añada amor, sí, amor. Usted tiene amor, pero un poquito de amor de parte de Dios, wow. Usted va a terminar este año bien y va a comenzar el otro mejor. Incline su rostro, por favor, si lo puede hacer, y oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, mil gracias por cada amanecer, Señor. Han sido muchos amaneceres que tú nos has permitido. Gracias a ti, Señor, contamos con un nuevo amanecer, totalmente nuevo, Señor, porque este día nunca se había vivido, nunca había existido, Señor. Y hoy tú nos permites ver la luz de un nuevo día, Dios del cielo. Ver a las personas que pusiste a nuestro lado en el transcurso de la vida. Qué bueno, Señor, porque no estamos solos. Y aún para aquellos que se sienten solos, Señor, ahí estás tú, Padre, abrazando, llenando vacíos, Señor. Gracias, Dios, porque nos libraste de la mendicidad, porque muchas personas están allí fuera, Dios, durmiendo literalmente en la calle, Dios del cielo, sin protección alguna, sin el calor de una cama, Señor, y sin la esperanza de un alimento. Ahora tendrán que mendigarlo, Señor, porque esa fue una decisión, Dios. En algún momento ellos decidieron, pero tú, Señor, decidiste por nosotros y nos sacaste. Gracias, Señor, porque nuestra conciencia nos dicta que tú perdonaste todos nuestros pecados, Señor. No fuimos nosotros mismos. Fuiste tú el que nos perdonaste.
todo, Señor, absolutamente todo. Y te lo agradecemos con el corazón, con el alma, con el espíritu, Señor. Te lo agradeceremos toda la vida, Dios, porque aunque cometimos falta, Dios, y nosotros la recordamos y entendemos que fue una realidad, pero tú ya borraste todo ese pasado de dolor, todo ese pasado de traumas, de tristeza, Señor, de nostalgias. Ahora somos en ti nuevas criaturas. Por esa razón, Señor, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, esa causa, Dios del cielo, de todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y tendremos que repetírnoslo una y otra vez y recordarlo y declararlo, Señor, que en ti somos nuevas criaturas, que tú nos diste la esperanza de una nueva vida, Señor. Y no pretendemos desperdiciar un momento, no pretendemos ni queremos hacer otra cosa, Señor, el resto de nuestra vida que sea amarte, adorarte, conocerte bien, Señor, conocer tus facetas, conocer tus gustos, Señor, conocer lo que te agrada, Dios. Y aquí estamos para ello, Señor mío, para agradarte a ti más que a nosotros mismos, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tanto que has hecho en el transcurso de este año por cada uno de nosotros, Señor. Siempre has estado ahí, levantando los ánimos cuando se han caído, proveyendo los recursos, Señor, cuando escasean. Siempre, Señor, dando nuevas ideas, dando nueva esperanza, Padre. Y gracias porque sabemos que cada día será muchísimo mejor en ti, mi Dios. Gracias, Padre, por las personitas que llegaron nuevas a esta vida, Señor. La niña de Giovanni Chalá, Antonella, Señor. Gracias porque son respuestas de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, por los niños que llegan a alegrar el hogar, la familia, Señor. Que no son una carga, que no son un error, sino que son un propósito. Que tú has traído niños, Padre, a alegrar la vida a muchas personas, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por cada mensaje que nos has dado en el transcurso de este hermoso año, que son mensajes de vida, son mensajes intencionales, son mensajes, Señor, que nos llenan el alma, el espíritu, que nos conducen cada día a andar en este camino tuyo, Señor. Muchas gracias, Padre, por cada hermano que ora por nosotros. Dígaselo ahí, por favor, de corazón. Dígale, Señor, gracias por esas personas que no me dejan bajar los brazos, que no me dejan desviar el camino, que no me dejan, Señor, apartarme de ti. Gracias por ello, Señor, porque son insistentes, porque saben, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias por ese amor, Señor. Gracias por esa incondicionalidad. Gracias por esa perseverancia, porque gracias a ellos, Señor, estamos en pie, estamos contigo y tú con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra llena, tu palabra enseña, tu palabra corrige, exhorta con amor. Tu palabra es buena, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, tu Espíritu grande, tu Espíritu protector, que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos ayuda a orar como conviene, a pedir lo que conviene. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos redarguye cuando hacemos mal, Señor, pero también nos alegra el corazón cuando hacemos bien. Gracias, Señor, por todo, Padre. Son muchas las razones que tenemos para estar delante de ti, orar con gratitud, orar con amor, Señor. Y gracias por cada familia representada, porque las familias, Señor, son un núcleo importante en ti, en cada iglesia, Señor. Y hoy bendecimos a tus siervos, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, los misioneros, los que hacen obra social, Señor. Gracias por todos ellos, Padre, porque llevan tu palabra, llevan un mensaje de esperanza, Señor. Le dicen a la humanidad que no estamos solos, Señor. Muchas gracias. Gracias por esta virtualidad, Dios. Gracias porque a través de estos medios virtuales nos permites conectarnos y estar en ti, Señor, y aprender más de ti, Dios. Gracias por esta palabra que nos estás dando y que nos abrirán más el entendimiento para comprender, Señor,
tu inmenso amor, Padre, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados. En el caso de esta mujer, ¿m? eh, dice la palabra que el Señor trata un asunto de personas religiosas acusando a una mujer, que podríamos decir cómo se sentiría de avergonzada, cómo se sentiría ella de apenada. La mayoría, pues, podemos deducir que todos hombres. No se nos dice que haya habido mujeres ahí rodeando el lugar, pero probablemente sí, probablemente también mujeres que se consideraban muy castas, de pronto también cogieron una piedra y la tenían en la mano. Todos tenían una piedra en la mano. Eso dice la palabra. Todos tenían una piedra en la mano, porque había como una costumbre, o sea, no era mal visto. Y ese es el problema de la religión, que la religión no ve malo lo que verdaderamente es malo. Y ellos tenían montones de piedras. Y esas piedras, muchas de esas piedras ya tenían sangre, estaban amontonadas. O sea, después de que mataban a una persona, esas mismas piedras las sacaban y las volvían a amontonar. O sea, ese era como si fuera un revólver hoy en día que ha matado personas o un cuchillo que ha matado personas. Esas piedras ya habían matado personas, ya habían ajusticiado a otros por otros pecados, porque ¿qué era lo que digamos, el Imperio Romano, ellos nunca metían a la cárcel a un adúltero o a un ladrón? Ellos no las cárceles no eran para adúlteros ni para ladrones, sino era para personas que, digamos, enseñaran otra doctrina. Por eso el apóstol Pablo fue encarcelado, porque había pecados que la ley decía no amerita que vivan. El ser un brujo, un hechicero, a ellos también los mataban. O sea, ellos no podían ir a la cárcel, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los que practicaran algo en contra de las leyes de Dios. Entonces, aquí estamos viendo un caso muy particular, que si lo trasladamos a nuestros días es muy similar, solo que ya no hay piedras, solo que ya no hay esa clase de muerte. Cuando uno observa algo, Evangelio de Lucas, capítulo 21, el versículo 37, dice algo muy especial. Dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Porque Jesús era una persona de oración, mientras que la parte religiosa son personas que rezan. O sea, ellos no le dan lugar al corazón porque lo que hacen es repetitivo. O sea, es como leer un manual. Todos los días rezaban lo mismo, mientras que Jesús oraba. O sea, el trabajo de la oración o el trabajo del corazón es la oración. Uno cuando está orando, el corazón empieza a trabajar con amor. ¿Quién necesita esta oración? Entonces Jesús se preparó en oración. Jesús no condenó a la mujer, no la condenó, porque esta mujer estaba delante de la vida y el que llega delante de la vida no encuentra muerte. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Mm? Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Él vino a salvar. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? A pesar de que ellos tenían conceptos doctrinales muy diferentes, en ese momento se unieron. Es increíble, ¿no? Puede que estén en desacuerdo en otras cosas, pero cuando se trata de acusar a alguien, hubo unidad, hubo unidad. Eso suele pasar mucho en conjuntos residenciales, en barrios, aún en empresas. Cuando se trata de juzgar a alguien, los enemigos, los que no se podían hablar, ahí sí se hablan, ahí sí se ponen de acuerdo. Muchas veces en las familias, los que no se hablaban, los que no podían estar en la misma reunión a la vez, cuando se trata de que alguien esté mal, entonces se vuelven a hablar. ¿Se acuerdan de los gobernantes? Dice que ellos, cuando quisieron acusar a Jesús, dice, y muy de mañana, yo me imagino ellos en sus casas, uy, toca temprano, porque hay que juzgar a un reo, hay que acusarlo de muerte. Y dice que muy de mañana, muy temprano, llegaron al pretorio a acusar a Jesús. Y aquí Jesús no, aquí vemos a Jesús perdonando rápido, rápido, sacando en limpio a esta gran mujer. Para los demás, una pecadora. Para Jesús, una mujer que salvar. Los dos grupos, tanto fariseos como escribas, ellos se interesaban por las cosas de la ley, pero su odio fue más fuerte que fueron capaces de interrumpir sus enseñanzas, porque cada uno tenía una idea diferente con tal de juzgar a esta mujer. O sea, eso hace la religión, amados. Ojalá pudiéramos despojarnos de tanta religiosidad, porque es lo que no deja que muchas personas entren y vean la gloria de Dios. Están viendo es personas religiosas, pero que no se transforman. Personas que llevan muchos años, 20 años, 30 años y más, orando, pero no cambian. Son personas que oran, pero no cambian, porque nunca oran para sí, sino oran para los demás. Oran para que alguien haga algo, pero ellos no quieren hacerlo. Cuando la oración es, Señor, úsame a mí para transformar mi entorno. Úsame, Señor. Si usaste al apóstol Pablo, si usaste a David, si usaste a Abraham, si usaste a tantos, úsame ahora a mí, Señor. Esa debiera ser nuestra oración. En lugar de decir, Dios, mira, fulano, cómo pecó, cómo falló. Señor, mira, los niños están aguantando hambre. Y pues dígale, Señor, provéeme a mí para saciar el hambre de esos niños. Aló. Ujú. Porque estamos siendo muy consumidores y poco productores, poca productividad en el reino de Dios. El apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó, él empezó a llenar todo lugar del evangelio. El apóstol Pedro, cuando Jesús lo llamó, él empezó a predicar la palabra. Y así sucesivamente. Toda persona que Jesús llamaba empezaba a producir vida. Pero a veces nosotros nos quedamos orando. Vamos a la iglesia, Señor, seguimos orando. Estamos en la casa y seguimos orando por nosotros nomás. Y aquí estamos viendo un problema grave, que se vuelve hasta un problema social, ¿sí? Ellos no se interesaron por la restauración de la persona. Ellos eran implacables en sus acusaciones y en sus castigos. Cada uno tenía una piedra en la mano. Estaban esperando la orden de Jesús. Imagínense, nada más como eh, fuera de lo salido de lo normal.
Eso es como decirle a un papá, le puedo pegar a mi hermano y que el papá autorice. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, cualquier autoridad que no se interese por la restauración de una persona culpable y lo lleve a la desesperación y al resentimiento, ha fracasado. Cualquier autoridad, sea donde sea, familiar, social, empresarial, espiritual, cualquier autoridad que incite a alguien contra su prójimo, ya es un fracaso, ya es un fracaso. Porque los dos grupos, tanto fariseos como saduceos, eran insensibles. A ellos les interesaba era que se siguiera la norma. Y la norma que decía, hay que hacer esto y aquello. El que se salga de esa norma ya era culpable. ¿Mm? Los dos grupos eran tan insensibles que pecaban voluntariamente y muchas veces con los enfermos, ¿se acuerdan? Cuando Jesús sanaba en día de reposo, ellos decían, no es lícito sanar en día de reposo. Dios, yo no entiendo eso. Hoy está pasando eso. A ver, yo oro por usted, pero si usted me da una ofrenda. Yo oro por usted, pero si usted me consigna algo, primero por adelantado. Yo oro por usted, pero es que ¿qué me da cambio? Hay un interés de por medio. El Señor Jesús sanaba en día de reposo y le decían, no es lícito, hay 6 días para sanar. Y Jesús les respondía, les decía, ¿quién de ustedes antes de venir para el templo no desató a su buey o a su asno en día de reposo? O sea, si ustedes tuvieron compasión de sus animales, ¿cómo yo no voy a tener compasión de una persona? Así pues de que cualquier día es bueno para hacer bien, cualquier día. Yo amo que llegue la Navidad porque la gente se vuelve más sensible, más generosa. Aún el que come en la calle come mejor. Recuerdo en días pasados que iba caminando por un lugar y dos habitantes de calle se encuentran y el uno le dice al otro, dice, no, hoy comí pescado. No, hoy me fue súper bien. ¿Mm? Cuando en muchas casas es normal, ni siquiera se habla de eso porque es normal. Pero ellos, ¿cierto? Como que elogian, como que resaltan si les va bien o si alguien le regala un billete, dicen, no, hoy mejor dicho, hoy me encontré al millonario. Y tal vez le dio un billete de baja denominación, pero ellos se sienten bien. Cuando en muchas casas es normal, pero es la bendición de Dios, que es lo que debemos valorar, esa bendición que ya tenemos. Los acusadores debían comprobar la culpabilidad de una persona en adulterio, o sea que ellos mismos, ¿sí? Ellos mismos o algún emisario de ellos tuvo que presenciar el adulterio. Mire lo morboso que es este pecado, lo mal visto, que alguien tuvo que comprobarlo y tenía que ser alguien de un rango fiable. Acá en Colombia, recuerdo en una ocasión un señor que fue nombrado, ¿sí? Que fue nombrado como, estaba recién salido, recién nombrado acá en Colombia, como un ministerio nuevo de paz, de transparencia. Y hoy en día ese señor está en la cárcel. Imagínense. ¿Por qué? Porque a veces se quieren hacer ver las cosas bonitas. Y esta persona hoy en día está en la cárcel porque malversó fondos, porque hizo mucho daño. Entonces, a veces se aprovechan de un cargo. Y aquí vemos que
para que esta mujer la hubieran podido acusar, uno de ellos tuvo que haber presenciado el acto. ¿No les parece a ustedes eso abominable? ¿Sí? Haberla visto allá, pero nunca trajeron al hombre. El machismo, mire, nunca trajeron al hombre porque el acto lo cometían dos personas. Probablemente, usemos un poquito la imaginación. Probablemente ese hombre fue usado para que esa mujer fuera acusada. Tal vez alguien odiaba mucho a esa mujer o quizás todos la odiaban y le colocaron una famosa trampa y ella accedió y por eso la estaban acusando. Así puede que no pensemos que Jesús no aplicó justicia, sí, pero es a la manera de Dios. Mire la justicia de Dios. Amado, observemos la justicia de Dios. Él estaba aprobando su ejecución, pero solamente si un inocente de pecado podría arrojar la primera piedra. O sea, Jesús no dijo, no la maten, no, mátenla. Pero el que esté libre de pecado, comience. Eso es justicia de Dios. Digo, sí, ella merece morir, pero debe ser muerta, debe ser, sí, sacrificada por alguien que no haya cometido pecado. Ja, qué manera tan hermosa como Dios nos salva. ¿Merecíamos estar solos? Claro que sí, pero el Señor todo lo hace en justicia. Esa es la justicia de Dios. Por eso dice la palabra que la justicia de Dios no opera la justicia del hombre, porque la nuestra es, claro, merece morir, como cuando se aplica justicia por la propia mano, ¿no? Mucha gente dice, no, toca mi justicia porque la otra justicia no hace nada. La justicia de Dios sí hace algo, pero siempre nos va a tocar el corazón hacia nosotros. El más indicado sería uno que la sorprendió en el acto. Tal vez estaba ahí, pero se sintió acusado, ¿sí? Debían aplicar la ley de lo que dice Levíticos, capítulo 20, ¿sí? Lo voy a leer textualmente para que nos demos cuenta. Levíticos 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Mm? Querían aplicar castigo al pecado ajeno, al pecado de otra persona. Cuando Jesús se agachó, dice que empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribiría Jesús? Bueno, muchos comentaristas coinciden en que Jesús empezó a colocar en la tierra probablemente mentiras, soborno, lujuria, tal vez colocó ahí celos, tal vez colocó ahí estafas, muchas cosas. O sea, el listado era largo. Él empezó a escribir una lista de pecados. Como cuando uno lee allá de Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, que hay un listado cortico ahí donde dice, y estos no heredarán el reino de Dios, los afeminados, los adúlteros, ¿sí? Los que se acuestan con hombres, ¿cierto? Los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Así, Jesús estaba escribiendo un listado. Entonces, ¿a qué acudió el Señor Jesús? A la conciencia de ellos, a la conciencia, porque si algo ellos cuidaban mucho era eso, procurar estar limpios en sus propias conciencias. Y aquí estamos viendo que el Señor, cuando acude a eso,
Le dice, el que esté libre de pecado, arroje la piedra contra ella. Dice que ellos siendo acusados por su propia conciencia, o sea, el Señor no los acusó. La mujer tampoco dijo, es que me hicieron una trampa. No, no, no. Ella no trató de defenderse porque ella no tenía cómo. Sus propias conciencias les hizo ser conscientes de sus propios pecados, más que del pecado de la mujer. De eso se trata vivir en Cristo, en el Evangelio, mis amados. No es mirar el mal que hacen otros, sino el mal que pude haber hecho yo. Por eso, cuando cada uno, yo me imagino hasta la alegría de la mujer. Ella tenía la mirada abajo, pero miraba con el reflejo, tal vez los pies de los que estaban a su alrededor. Ella podía ver los pies de ellos. Yo me imagino la alegría de ella cuando suelta a alguien la primera piedra al piso. ¿Sí? Yo creo que ella se alegró y dijo, wow, Señor, sigo viva. Porque ella esperaba la primera pedra, ¿no? Las piedras cayeron, fue a tierra. ¿Saben cómo podemos titular esta enseñanza? Suelta la piedra, suelta la piedra. No la tenga más en la mano. No vale la pena. No vale la pena mirar el pecado de otros. Es nuestro pecado. Es mi propio pecado el que me ha hecho daño. No es el pecado de otros. Es mi pecado. Vamos a soltar la piedra, ¿les parece? Cuando uno suelta la piedra, ya no anda prevenido, anda, uy, fulano hizo esto o aquello. No, no, no. ¿Qué he hecho yo? Me voy a mirar en el espejo de mi propia vida, que se llama la palabra de Dios. Ella sí me va a decir, ¿estoy bien o estoy mal? Tal vez tengamos una piedra en cada mano. Tal vez tengamos hasta piedras en los bolsillos. Hoy vamos a soltar esas piedras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque cuando las piedras caen al piso y los hombres empiezan a irse, las personas empiezan a irse y Jesús habla con la mujer. Jesús habla con la mujer. ¿M? Dice que el verso 10 del capítulo 8 de Juan dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Sí ve? Jesús no habló con ninguno de ellos. Jesús habló con la pecadora. Jesús habló con la pecadora, no con los religiosos. ¿Sí se dan cuenta, amado, que Jesús no habla con religiosos? Él habla con pecadores. Diga, qué privilegio, Señor, qué privilegio. Vamos a comenzar un año maravilloso. Yo creo que esto es una antesala para decirle, Señor, 2026 será un año de santidad. Ya tenemos el eslogan, ya Dios nos dio un eslogan para lo que va a ser el otro año, pero el día 31 de diciembre, yo quiero hacer una transmisión en directo a las 7 de la noche. Quiero que usted, donde quiera que se encuentre, se conecte, porque quiero hacer una declaración y darle gracias a Dios por todos los beneficios recibidos este hermoso año. Así es que póngalo como en su agenda, diga, no, el miércoles 31 de diciembre me voy a conectar. Va a ser una hora que vamos a estar ahí, pero a una horita de bendición, una horita de gratitud, una horita de amor, una horita para recibir una bendición nueva, porque lo que nos espera, a pesar de que muchos están pronosticando un año de dolor, de angustia, de pérdida, de terremotos, de cosas terribles, sí, pero para nosotros viene tiempo de paz, viene tiempo de bendición. Para nosotros es diferente porque estamos en Dios. Así pues de que ellos conocían la emoción de ejercer poder para condenar.
pero Jesús conocía la emoción de poder, el poder para ejercer perdón. Hermano, cambiemos, amados, cambiemos esa emoción. En lugar de sentir alegría por el que pierde, sintamos alegría por el que gana, por el que llega a la iglesia. Digámosle, Señor, ojalá se quede siempre, Señor. Que no sea como la persona que estamos viendo desafortunadamente, que en un año conocen 4, 5, 6 iglesias. No, sino que se establezcan en Cristo Jesús, que no busquen un lugar por bonito, por hermoso, porque ahí no hay nada que hacer. No, ojalá haya mucho que hacer. Con eso me siento ocupado. Con eso me siento que puedo participar, que puedo apoyar, porque donde ya está todo hecho, hay mucha, sí, hay lo que se llama la longevidad espiritual. Esperemos a que venga el Señor porque no hay más nada que hacer, no. Estamos invitando para que mañana se unan muchas personas. Tal vez usted dice, yo no puedo ir, pero puede enviar para un regalo, para un alimento. Vamos a ir a un lugar de acá de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Vamos a estar cerca al barrio Paraíso, allí donde hay mucha necesidad y vamos a llevarle un regalo a los niños, vamos a llevarle una ropita, un zapatico a los niños, vamos a llevarle un alimento, hacerle pasar un momento cortico, pero que les pueda ayudar a olvidar tanto dolor, tanta escasez. Y vamos a estar allá llevando esta ayuda social, que es parte de lo que debe hacer la iglesia, ¿sí? Entonces, amados de Dios, todos nos podemos unir, todos nos podemos unir. ¿Mm? ¿Qué le estaba diciendo a la mujer? Le estaban diciendo a la mujer, tu juicio depende de cómo vivas de aquí en adelante. Porque Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, pero por favor no peques más. Jesús no, mire, le hace una recomendación. Nos volveremos a encontrar y entonces sabré si valoraste la oportunidad que se te dio. Jesús tal vez le estaba diciendo, ya te salvé de morir en esta ocasión. Depende de ti ahora la vida si no vuelves a pecar más. Porque hay personas que se les da 1, 2, 3, 5, 10 oportunidades y piensan que habrá otra. Llega el momento donde las oportunidades se acaban. El Señor Jesús no estaba interesado en lo que la mujer era, sino en lo que podía llegar a ser. Así como no tiene interés en el pasado, a él le interesa nuestro presente y nuestro futuro. Como alguien dijo, te perdiste el amanecer de hoy, madruga mañana, porque lo podrás tener. ¿Mm? Toda historia como esta está inconclusa hasta el día del juicio final. No podemos cantar victoria. Hoy es un día más. Hoy es un día más. Incline su rostro, por favor, por un momento y solamente dígale con unas sencillas pero poderosas palabras al Señor Jesús. Gracias, porque yo estuve un día en el banquillo. Y aquí el problema no es estar en el banquillo, es estar en el banquillo y salir culpable. Señor, sí, que merecía morir, por supuesto, Señor, pero tú me evitaste la muerte, una muerte eterna sin ti. Ahora entiendo que lo que estoy viviendo son minutos adicionales. Ahora no depende de ti, sino de mí, mi comportamiento, porque ya tengo conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero considero que como no lo sé todo, cada día me levantaré a aprender más y más, Señor. Quiero estar preparado para cuando tú me llames y quiero vivir una vida lo más recta y correcta posible, Señor. Con tu ayuda lo lograré. En el nombre de Jesús. Amén y amén.